Mucho aplauso porque vino toda mi familia. Eso es lo que pasa, me quieren mucho. Yo antes que empezar con la parte que me toca, quiero hacer un agradecimiento. Primero a Dios por poner en el corazón de los líderes, los pastores de esta casa, este tipo de iniciativa. Después a los pastores que me han convocado para poder hoy estar aquí hablándoles. Y a ustedes, que como dijo la pastora Andrea, apartaron este tiempo porque entienden que es importante saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Dicho esto, voy a retomar un poco lo que hablaba Antonella, mi hija, con relación a Israel, siempre Israel. ¿Y por qué? Porque esto que yo voy a disertar tiene que ver con un mandamiento. Está dentro de lo que es la instrucción, los primeros 5 libros, el Pentateuco, la Torá, etc. Dios mandó a que celebremos en determinados momentos del año determinadas celebraciones. Y vamos a tratar de descubrir el porqué y la implicancia profética. Pero antes de eso yo quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué tal si yo les preguntara a ustedes qué entienden de este libro maravilloso? ¿Qué género literario es? Porque, por ejemplo, habla de prosperidad, pero no es un libro de economía. Habla de determinados puntos geográficos importantísimos, pero no es un libro de geografía. Habla de esforzarse y ser valiente, pero no es un libro de autoayuda. ¿Qué les parece que es este libro? Bueno, y ahora vienen las chicas con la placa, ¿no? Segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y yo me temo que a lo largo de por lo menos 1700 años hemos estado haciendo eso, interpretaciones privadas de la Biblia. Y no le hemos dado, por ignorancia, yo no estoy acusando a nadie, y lo digo con todo el respeto y el amor. De hecho, yo, como escucharon ahí, salgo de una universidad teológica. A mí me enseñaron la teología romana, pero como también se dijo, no dejo de estudiar. Y es lo que le propongo a todos ustedes. Porque Dios tiene cosas escondidas, misterios, como decía Antonella, que son extraordinariamente maravillosos y que ahora voy a tratar de contribuir para que seamos un poco más sabios. Y ahora sí, me voy a dedicar directamente al tema que me convocó, las fiestas. La cristiandad festeja varias fiestas. Lamentablemente, ninguna fue ordenada. Inventamos la Navidad, el Año Nuevo, la Acción de Gracia, y hay iglesias en el norte del hemisferio que hasta Halloween festejan. Festejamos Pascua. Lo único que inexplicablemente hacemos que siempre caiga un domingo. Yo les preguntaría si su cumpleaños cae siempre en el mismo día. No cae siempre en el mismo día. Bueno, nosotros hacemos que sea siempre domingo. Y en vez de quitar la levadura de casa, hacemos la rosca de Pascua. Bien inflada, bien gordita. ¿Sí? Bueno,
para poder entender por qué pasa esto, por qué, de hecho me pasó a mí, yo he tenido 2 conversiones, porque primero por la prédica de esta gente yo nací en esta iglesia. Y si puedo llegar a llorar, ojo, soy un llorón. Yo nací en esta iglesia por la prédica de esta gente, de todos ellos. Después, por razones que no son del caso hablar, me fui. Ahora, nunca lo que me dijeron dejó de taladrarme la cabeza, y por eso me fui a estudiar. Así que esa fue mi primera conversión. Me recibí y no me cerraba nada. Nada de lo que me habían enseñado. 6 años en la Universidad de Sheffield. No cerraba, no había manera que me cerrara. Entonces seguí estudiando. Y Dios es generoso en, de alguna manera, ilustrarnos. Porque Él es el primer preocupado. Él quiso revelarse al mundo. Y se reveló por la palabra. No de otra manera. Y por eso nos dio el entendimiento. Para que lo busquemos. Escudriñar. Bueno, dicho esto, uno de los graves problemas que atentaron contra el conocimiento está en la traducción. Del hebreo al griego, del griego, en el caso nuestro, el castellano, al inglés el inglés, etc. ¿Por qué? Porque se pierde mucho. Es como, yo diría, es como un río de llanura. Está la fuente donde nace, eso sería el hebreo. Está el cauce, eso sería el griego. Y está el delta, la desembocadura, con un montón de brazos. Pero cuando llega ahí, después de haber pasado por todo el cauce del río, viene con el barro que arrastró a su paso y llega muy, muy contaminado. Y un ejemplo que les voy a dar está en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 1:11 y Génesis 1:14. En la creación, básicamente, usted sabe que dice el verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Un dato curioso es que la hierba, los vegetales, los árboles, viven porque existe la fotosíntesis. ¿Escuchó hablar de eso? Pero no fue hasta el 4.º día que Dios puso el sol. Esto demuestra que no es el término estaciones lo que todos entendemos que es estaciones. El hebreo es Moadim. Y Moadim significa convocatorias, fiestas solemnes, tiempos designados. Como verán, nada que ver, cambia muchísimo la cuestión. Pero para ya meternos directamente en el tema, las fiestas son 7 y se dividen en aquellas que se convocan en primavera, en el hemisferio norte, no acá, y las que se convocan en el otoño. Todas ellas tienen un tremendo sentido profético que tiene que ver con Jesús, con el Mesías en particular, y con la salvación de Israel, como hablaba Antonella hoy, en general.
Las fiestas que están señaladas están en Levítico 23, no sé si están poniendo la placa, las chicas. Levítico 23 habla casi exclusivamente de eso, de las fiestas. Y sin contar el Shabbat semanal, se necesitaría un Shabbat entero para enseñar sobre el Shabbat, pero bueno, no es tema de hoy. Comienza con una cena. La gente cree que es una fiesta, pero no. Pascua o Pesaj da inicio a otra fiesta. Pesaj es una cena. Es cuando, estando en Egipto, y para que el ángel de la muerte no tocara a los hijos de Israel, se pintaba, se degollaba un cordero. Bueno, la historia no la voy a explicar porque ustedes la conocen, acá son líderes y pastores, así que doy por descontada la cuestión. A lo que voy es, esa noche debían comerla, el cordero, y al otro día salir. La segunda fiesta, primero la voy a enumerar y después voy a dar la explicación profética, ¿no? La primera fiesta es los panes sin levadura, porque en realidad, como dije, el Pesaj es una cena. Panes sin levadura, ¿por qué? Porque debían comerlo apurado y no había tiempo para que la masa leudara. Dice que se fueron con la masa sin leudar, aunque tiene otra significación que también vamos a explicar. Lo cierto es que durante 7 días está ordenado desde la noche de Pesaj, esa noche inicia, durante 7 días no comer pan leudado. Y aún más, se nos ordena quitar de nuestra casa todo lo que sea leudado. Cerveza, por ejemplo. La segunda fiesta es la de gavilla mecida, en hebreo Omer Reshid. Está ordenado que el sumo sacerdote, una vez que se levantaba la semilla de cebada, estaba aviv, estaba ya lista para recogerse, se agarraba un manojo, un Omer, que es más o menos el equivalente a 1,3 kg en peso, y el sumo sacerdote debía mecer la gavilla delante de Dios. Esto se hacía cuando estaba el templo o cuando estaba el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Y a partir del día siguiente a ese día que siempre cae domingo, porque se mece la gavilla el día siguiente al Shabbat. O sea, se termina panes sin levadura, se espera el Shabbat semanal, al otro día hay que mecer la gavilla, el primer día de la semana. Vaya tomando nota. A partir de ese día, de ese domingo, se cuentan 49 días más uno para llegar al que conocemos como Pentecostés o Shavuot, que es la cosecha ya completa del grano, del trigo, ya no solo de la cebada, sino de todo el grano. Estas 3 primeras fiestas, que es de las que voy a hablar exclusivamente, fueron cumplidas cabalmente por Jesús, por el Mesías, dando cumplimiento a todo lo que anunciaba la Torá o el Pentateuco, como quiera, los salmos y los profetas. Y vamos ahora a analizar una por una. Respecto de Pesaj, de la noche de Pesaj. Él fue nuestro Pesaj, todos lo sabemos. Él fue nuestra Pascua, el Cordero inmolado. Él el día 10 de Aviv entró en Jerusalén. Lo que nosotros o la Reina Valera llamamos la entrada triunfal. Y los católicos dicen que es el Domingo de Ramos. Esto está en Juan 12:12, que por razones de tiempo no voy a leer, pero anótelo. Fue inspeccionado por los líderes religiosos en cada intercambio doctrinal, desde ese día, desde el día que entró, con los fariseos, escribas y sacerdotes. Tal cual era lo que se debía hacer según Éxodo 12, que el día 10 había que buscar un cordero que no tuviera mancha, que no tuviera arruga, y traerlo, porque el 14 había que comerlo. Paradójicamente, en ese intercambio, doctrinario con fariseos y escribas, no fueron ellos
quienes aprobaron su calidad como cordero, sino un gentil, Pilatos, cuando dijo, no veo delito en él. Esto lo tiene en Juan 18, 19 y Juan 18, del 28 al 38. De la misma manera, presta atención, de la misma manera que se echaban suertes sobre los dos machos cabríos, uno para Yahweh y otro para Azazel, así lo hicieron con Yeshua y Barrabás. Levítico 16, 8, Juan 18, del 39 al 40. Para que usted entienda el valor profético del Pésar. Vamos al Omer Reshid o a la ofrenda, ¿cómo era que dije? La gavilla mecida, perdón. Yeshua la cumple resucitado. Y esto sí lo voy a leer. Juan, tengo todo enmarcado y después se me cae, entonces no sé ni para qué lo marco. En Juan 20, Juan 20, 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Esto le dijo a la primer mujer que lo ve una vez resucitado. Le pidió que no lo tocara. Sin embargo, poco después se le acerca a Tomás y le dice, meté la mano acá, para que veas que soy yo. ¿Por qué pasó esto? Porque en Mateo, lo explica Mateo 27, pero que también lo tengo anotado y seguramente lo perdí. Está ahí arriba, ¿sí? Bueno, me voy a dar vuelta, espero no caerme. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta es la gavilla que Yeshua tuvo que subir, por eso le dijo no me toques, y meció el primer día de la semana, porque les dije que era después del Shabbat, delante del Padre. Y son los 24, probablemente, estoy seguro, pero probablemente sean los 24 ancianos de los que habla Apocalipsis, que están en el cielo. Porque esta idea de que morimos y partimos con el Señor, si es para otra charla larga, pero nosotros morimos, descansamos y esperamos la séptima trompeta con la que nos vamos a levantar. Esto también es sombra profética con Jericó, ¿se acuerdan? Durante 7 días, una vuelta alrededor de los muros, se tocaba la trompeta una vez. Y después, 7 vueltas, 7 trompetas y cayeron los muros. Así va a ser. Bueno, pero no me quiero meter en ese tema. Ese tema justamente para las fiestas del otoño, que hoy no voy a hablar. Espere que me perdí. Respecto de Shavuot, Pentecostés. Jesús, luego de muchas apariciones a sus discípulos, les ordenan que no se vayan de Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Esto acontece, todos sabemos, en Hechos 2. Hechos 2, del 1 al 3, si querés. ¿Está ahí? Bien. Del 1 al 3. La teología que gobernó las iglesias cristianas, lo voy a leer porque hasta hoy, enseñó que en este preciso momento, si usted agarra una Biblia de estudio, cualquiera, El Buen Vivir, ustedes son pastores, seguro que tienen esos libracos. Cuando usted llega al libro de los Hechos, siempre hay alguna hoja de estudio del autor de la Biblia que hace alguna pequeña reseña, algún pequeño análisis. Y en casi todas dice lo mismo, que ese día nace la iglesia. Como si Dios hubiera venido a implementar una iglesia. Pero espere, ¿es esto así? Les dije al principio que las traducciones han perjudicado el real idioma y el real entendimiento. El término iglesia se corresponde con el griego eclesia. Esta fue la manera en que la Septuaginta,
tradujo la palabra cajal. El hebreo es cajal. Cajal no significa iglesia, significa salir fuera, asamblea, congregación. Y entonces, ¿dónde aparece este término? ¿Y por qué es importante determinarlo? Primero voy a contestar lo último, porque descubrirlo nos demuestra cuándo ha sido creada la iglesia. Y veremos que no fue en Hechos 2, sino miles de años antes. En cuanto a la primera pregunta, les diré que Pentecostés o Shavuot también es conocida como el día de la asamblea, el día de la Cajal, Yom HaCajal. Y veremos cuándo este término se usó. Jesús ya en Mateo 18, 15, 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El que sigue. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la cajal, dilo a la eclesia. Así que ya en Mateo, bastante antes que en Hechos 2, Jesús daba por sentado que existía una asamblea, que existía una iglesia, que existía una cajal. Y fíjese que dice, tenlo por gentil. Y esto lo añado un poco a lo de Antonella. Tenelo por goyín, tenelo por goy. Quiere decir que lo que es goy es contrario a la iglesia. Más que nada para redondear un poquitito lo que dijo mi hija. Cajal proviene del término Cogelet, que forma parte del título del libro del Antiguo Testamento. Eclesiastés viene de eclesia, viene de Cogelet, de Cajal. En el Salmo 22, y Eclesiastés significa alguien que habla a la asamblea. En Salmo 22, 22, en medio de la cajal te alabaré. Entonces, ¿cuándo aparece el término? El Nuevo Testamento, en Hechos 7:38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en la asamblea, en la cajal. En efecto, el Eterno funda la iglesia, funda la cajal, funda la eclesia, el término que usted quiera, la congregación, al pie del Sinaí, porque está hablando de ese momento. En Shavuot, sí, en Pentecostés, pero no en Hechos 2. Acá, en este momento histórico. Exactamente en presencia de todo el pueblo que él había creado, que él había elegido y, como dijo Antonella, con el que quería casarse. Entonces vemos que las 3 primeras fiestas que venimos enseñando, Pesaj, la sangre del cordero en los dinteles y postes, evitaron que el ángel de la muerte, como dije, tocara a Israel. Salieron apresurados, se llevaron las masas sin leudar, Hamasot, cruzaron el Mar Rojo, Omer Reshit, porque fue una vez resucitado. ¿Qué decimos nosotros con los evangélicos de qué es el bautismo? Morir al pecado y resucitar en obediencia. Bueno, ese es el Omer Reshit de ese pueblo, de Israel. Limpieza significa también muerte, resurrección. 50 días después, toda la Quejilá, toda la iglesia estaba al pie de Sinaí. Y allí recibieron la Ketubá, que decía Antonella, la instrucción, la Torah, los mandamientos, porque Dios quiere casarse con su pueblo. Esto también, si quiere, búsquelo, también está en Deuteronomio 10:4, el día de la asamblea. Deuteronomio 9:10, el día de la asamblea. También significa salir fuera.
Cajal significa salir fuera. Y este es un patrón a lo largo de la Biblia, de toda la Biblia. Abraham, como se habló hoy, salirá fuera de Ur. A Israel salirá fuera de Egipto. A los gentiles, a los goyim, salir de afuera del paganismo. Y al pueblo salir de Babilonia, Apocalipsis. Es una constante. Se trata de establecer una asamblea, una congregación, una nación, un reino. Él no vino como se dijo hoy, hoy citaron Pedro, vos citaste Pedro, primera de Pedro 2, capítulo 2, del 9 al 10. Reino de sacerdotes y de reyes, ¿cómo era que decía? ¿Está puesto? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación. Él vino a establecer un reino que se distinga del resto del mundo, del resto de las naciones. Y tenemos que predicar, por eso yo daba gracias a Dios por esta iniciativa en el corazón de los pastores. Porque tenemos que dejar de predicar o de hacer interpretaciones privadas para no ofender a nadie. Lo que se viene, el tiempo se acorta, yo con esto termino, no me da tiempo para la fiesta del otoño, porque si no tendríamos un rato largo. Solo le voy a decir a las chicas que pongan primera de Tesalonicenses, acá, es 4:16. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hasta hay canciones, ¿no? Hay una alabanza vieja, no que sean viejos ustedes, que dice, como ladrón en la noche, como ladrón, no sé si la conocen, yo la escuchaba. No, señores, el ladrón con la noche va a venir para el que no está entendido, pero a ustedes no los tiene que sorprender. Pero lo dejo porque no puedo hablar de las fiestas del otoño aún, será para una nueva convocatoria. Solo les adelanto que si justamente no queremos que el Eterno venga como ladrón en la noche, no se pierdan las próximas y sucesivas reuniones porque se van a hablar de eso. Como ven, hay que festejar, dice ahí, me están haciendo señas, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Usted sabe qué día va a venir? Bueno, hay que saber la fiesta del otoño, si no estamos mal. La gente de la iglesia de Tesalónica lo conocía. Pablo lo asegura ahí. A ustedes no lo va a sorprender. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le quiero dejar? Primero, que escapemos de Babilonia, de la teología que hemos recibido a lo largo de, ya le digo, por lo menos del siglo IV para acá. Justamente cuando el cristianismo se convirtió en una religión oficial del Imperio Romano. Dios no vino a fundar ninguna religión. Sí puso a dividir, es una espada que dividió, como se explicaba hoy, dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. Y como se explicó, somos el reino del norte. Y tenemos que volver. ¿Volver a qué? Y si queremos participar de la boda del Cordero y ser la esposa, tenemos que aceptar la ketubá, las condiciones. Aparte, yo les pregunto algo. Si la razón por la que Israel fue esparcido fue la violación a la instrucción, a los primeros 5 libros, ¿qué en la cabeza de quién se le puede hacer creer? ¿Quién les puede hacer creer que sin cumplir la instrucción, que fue la causa que nos dispersó, vamos a poder casarnos? No. Lamentablemente no es así. Que Dios le bendiga, espero que le sea de mucha edificación.